Buenos días. El día de hoy vamos a iniciar la unidad 3. Para los que no me conozcan, soy la maestra Maricruz y les voy a dar el tema de sustancias químicas y su relación con la contaminación. Este tema viene en la unidad número 3 y es el único apartado que tenemos para esta unidad. Recuerden que en nuestro parcial las actividades que hagamos en clase van a contar un 40% de su evaluación, las prácticas que hagamos van a contar un 20%, su examen va a contar un 30% y sus valores un 20%. Para iniciar con el tema, quiero que lean por favor este cuestionario y en sus cuadernos me anoten únicamente las respuestas a cada una de las preguntas, de lo que ustedes sepan sobre las sustancias químicas. Si no saben alguna pregunta o no saben sobre el tema, también lo pueden incluir en sus respuestas, ¿sí? Si no han escuchado hablar sobre alguno de los términos de las preguntas. Vamos a darle 5 minutos para la actividad. Recuerden que si no saben muy bien la pregunta, también podemos ponerle ahí. No sé, no me acuerdo.
Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. ¿Quién me puede ayudar a leer la primera pregunta, por favor? Yo, Bien. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿qué son las sustancias químicas? ¿Me puede responder usted la pregunta? Yo le puse que son elementos químicos que se pueden utilizar diariamente. ¿Están todos de acuerdo con esa respuesta? ¿Alguien puso algo que pudiera complementar la pregunta? Yo puse que son sustancias químicas que son hechas artificialmente. Artificialmente. ¿Qué más? Yo le puse que son sustancias que se crean al combinar elementos químicos. Correcto. Aquí lo único que nos podría faltar, todas las respuestas están bien, están muy correctas, pero hay que recordar siempre que las sustancias químicas no solo son, también son orgánicas y no solo son sintéticas. ¿Sí? La siguiente pregunta. ¿Cuál es su papel en la contaminación ambiental? ¿Alguien que nos ayude con su respuesta? Hay muchos químicos contaminantes. ¿Qué? ¿Nadie? Yo le puse que algunas sustancias pueden ser dañinas para el medio ambiente al momento de que las son usadas o son tratadas o son desechadas. Perfecto, es una muy buena respuesta. La siguiente, ¿cuáles son los principales tipos de sustancias químicas contaminantes presentes en el medio ambiente? ¿Usted sabe? Yo puse dos principales que son las que se unen nuevamente. Por ejemplo, el petróleo y las emisiones de CO2 que Muy los bien. carros y Dióxido de carbono. Perfecto, la que sigue. ¿Cómo se clasifican las sustancias químicas contaminantes en términos de su origen? Esa ya está más difícil. Yo le puse que tampoco sabía. yo puse solo dos que por la misma respuesta que tenía, emisión y desechos. No sé si es Muy bien, perfecto. Hay más, pero aquí ya estamos viendo una relación en conforme las preguntas, ¿no? Ya vimos como qué podrían ser, cómo las podemos clasificar. Y la siguiente pregunta, ¿cuáles son los efectos de las sustancias químicas contaminantes en la salud humana? ¿Alguien? Yo puse enfermedades en la piel y vías respiratorias. ¿Y específicas? una pregunta. Perfecto. Bueno. Estamos mal. Ok, sí. Nos faltó una pregunta que es, ¿cuáles son las fuentes más comunes de sustancias químicas contaminantes en el aire, agua y suelo? Su compañero ya nos dijo dos, que podría ser en el agua el petróleo y en el suelo, en el aire el CO2. ¿Alguien nos puede compartir alguna otra que sea, por ejemplo, del suelo? Los desechos diarios. La basura, desechos diarios de las casas. Muy Yo bien. le puse también los desechos de las fábricas Los cuando las desechos. vierten al agua. Correcto, los desechos de las fábricas que vierten a los ríos, mares, etc. Muy bien. La siguiente pregunta? ¿Quién me ayuda con la siguiente? Los efectos de las tecnologías. Las tecnologías. Estamos en las tecnologías. ¿Qué tecnologías se utilizan para monitorear y controlar la contaminación causada por sustancias químicas? Aquí algo. Yo puse dos que, por ejemplo, con los satélites se puede checar tanto la contaminación en el agua, que si hay basura o manchas de petróleo algunas veces, y en las plantas de agua que revisan todo el agua que se va tratando. ¿Alguien más? Yo no sé cómo se llama, pero creo que hay unos sensores que ponen para detectar la contaminación ambiental. Hay sensores de monitoreo, como lo que nos comenta su compañero, sobre qué tanta contaminación en aire tenemos, en agua, etcétera. ¿Por allá también? ¿Tenemos alguna respuesta? Pero es que yo no sé cómo se llaman. Por ejemplo, cuando van a las fábricas y llevan aparatos y todo eso para ver qué grado de contaminación tienen sus desechos. E incluso si rebasa eso,
pueden hasta clausurar las fábricas, pero no sé qué tipo de, aquí le puse que no recuerdo cómo se llama todo eso. Bien, es lo mismo, son sistemas de monitoreo, que es lo que vamos a ver en la clase. ¿Cuál sigue? La siguiente pregunta. ¿Qué papel pueden desempeñar los individuos, las comunidades y las empresas en la reducción de la contaminación causada por sustancias químicas? ¿Ustedes qué creen que podemos hacer nosotros? No tirar basura. No tirar basura, ¿qué más? También, por ejemplo, algunos estados que hacen que algunos ciertos carros no circulen, o sea, menos cantidad. El tan famoso hoy no circula. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? También, si queremos empezar desde nuestra comunidad, se pueden hacer campañas, por ejemplo, de recoger basura, de reciclado, o en las mismas escuelas. Muy bien. Esa también es una buena idea. Estas preguntas son para que nosotros vayamos llevando el tema. Como ustedes vieron, hay muchas preguntas que tenemos como que incompletas, hay otras que podríamos mejorar, hay otras excelentes y hay otras que pues no tenemos el conocimiento. Conforme vamos a hacer el tema, nuestro apunte lo vamos a ir haciendo conforme a estas preguntas. ¿Sí? Vamos a ir siguiendo nuestro tema con las preguntas y al final de la clase me las van a entregar. Muy bien. Ahora que ya más o menos sabemos un poquito más de las sustancias químicas o ya las recordamos de lo que sabíamos, vamos a hacer un pequeño retroceso. Para saber cómo contaminan las sustancias químicas, principalmente tenemos que recordar qué son las sustancias químicas, ¿sí? Son todos aquellos elementos o conjuntos de elementos que tienen propiedades químicas. Podrían ser el agua, que es H2O, la sal de mesa, que es cloruro de sodio, el oxígeno, que pues es un elemento muy conocido, la O, y también tenemos hierro, carbono, que también son elementos básicos y que podemos encontrar en toda la naturaleza. También tenemos otros más complicados que son el dióxido de carbono, que nos comentaba su compañero, el CO2, y pues el agua y otra vez el cloro. El cloro de sodio, que es la sal de mesa. O sea que básicamente todas las sustancias químicas es todo lo que nos rodea y que tiene componentes químicos. Ustedes, además de los ya mencionados, ¿ubican algún otro componente químico que tengan ustedes en su casa, aquí en la escuela? En la casa podría ser, por ejemplo, el que se usa el grano para destapar los caños. Ah, el destapacaños, la sosa cáustica, O con lo que se limpia la estufa también. con lo que se limpia la estufa, muy bien. El que es polvito, así que lo colocamos en la estufa para quitar el sarro, el quitasarro. ¿Algún otro? Recuerden que ya dijimos que todo lo que sea un conjunto de elementos o un elemento en sí puede ser una sustancia química. Las sustancias químicas pueden ser sólidas, líquidas, gaseosas. Pues todo. Por ejemplo, los refrescos también serían. Los refrescos podríamos tomar una sustancia química también. Todo aquello que tenga una constante interacción. Un ejemplo también muy común podría ser el refrigerador, el gas que tenemos para congelar, el gas congelante, el fabuloso, el crinol, todo eso son sustancias químicas. Entonces, podríamos decir que la vida de los seres humanos está rodeada de sustancias químicas. Muy bien. Las aplicaciones que tenemos, en este caso, por ejemplo, ya nos mencionaron sobre la sosa cáustica, el destapacaños, el quitasarro. Todos esos tienen una función. Y como bien lo dice, pues destapar caños o quitar el sarro. Acá, por ejemplo, nos comentan sobre el refrigerador. Ustedes saben que el gas del refrigerador es para mantener el refri frío.
El fabuloso tiene también una función. ¿Para qué nos sirve el fabuloso? Para limpiar. Para limpiar, que quede limpio y oloroso, como dice el comercial. ¿Qué otra cosa podríamos tener? El Para cloro blanquear la ropa. para blanquear la ropa o para desinfectar. ¿Cuál otro? El alcohol etílico, el agua. El alcohol etílico y el agua oxigenada también son sustancias químicas y la utilizamos para la salud. Entonces, muy bien. Pues uno de los usos, como ya dijo su compañero, es en la medicina. Alcohol etílico, medicamentos, agua oxigenada, todos los que antibióticos, medicina para el dolor, antiinflamatorios, las medicinas para la gripe, todo eso son sustancias químicas que nosotros usamos día con día. Y su función es ayudarnos en la salud. La otra sería en la alimentación. En la alimentación también tenemos sustancias químicas, algunas peligrosas y otras no. Un ejemplo de sustancias químicas en la alimentación serían los conservadores. ¿Ustedes han oído hablar de los conservadores? Sí. ¿Qué han oído hablar de ellos? No sé qué exactamente químicos sean, pero pues que conserva la comida para que dure más tiempo o en ciertos aspectos que no durarían. Por ejemplo, algunas no durarían afuera del refrigerador, pues si no están... Si no tienen sus conservantes. Los conservadores son nitratos y nitritos que naturalmente todos los alimentos tienen, pero su cantidad es muy mínima para evitar el daño de la planta o del mismo alimento. Pero cuando nosotros ya nos metemos a, por ejemplo, enlatados o conservas, el nivel de nitratos es más alto. Y los nitratos son nitrógeno y oxígeno, nada más. También tenemos por ahí unos que se llaman aditivos, que es todo lo que le ponen a la comida para que tenga mejor sabor, para que tenga un olor más fuerte, para que tenga una consistencia diferente. Todo eso son los aditivos. Aquí tenemos una pequeña tabla que nos dice que tenemos colorantes, que son cuando tenemos un alimento que dicen que es de fresa y se ve muy, muy rosa. Esos son los alimentos, los colorantes. Tenemos también los antioxidantes, que son los que nos ayudan a que, por ejemplo, las manzanas no se oxiden tan pronto, los aguacates y todo eso. También tenemos los saborizantes, que nos ayudan a darle un poquito más de sabor a la comida, que es lo que casi siempre utilizan para cuando son productos, no sé, como los panes que sacan un nuevo sabor, o en el chocolate para que sepa mucho chocolate, a pesar de que no tiene tanto chocolate. El otro sería los espesantes. En este caso, todas aquellas sustancias que requieren tener un poquito de espesor les ponen espesantes, como las natillas, las jaleas, todo eso. Naturalmente tenemos todos estos en los alimentos orgánicos, pero cuando los alimentos son procesados, pues incluimos toda esta lista. También tenemos por ahí los conservadores, que hablamos de ellos, y los edulcorantes. ¿Cómo serían los edulcorantes? Cuando nosotros agregamos otra cosa extra para que la comida nos sepa un poquito más dulce, ¿sí? Como lo que se usa para los diabéticos, que en vez de que tomen azúcar normal les dicen que tomen edulcorantes, que son la stevia, que vienen en sobrecitos, Esplenda, toda esa. Eso es el edulcorante. Algo, si se fijan, no sé si ustedes han tomado Esplenda o stevia, cuando le ponen mucho, cuando le ponen un sobre, sabe mucho más que si le ponen azúcar refinada o azúcar normal. Esos son los edulcorantes. Y eso pues se lo ponen naturalmente a los productos para que sepan más buenos, como son los dulces, las paletas, todo eso tiene edulcorante. El siguiente sería la industria. En esta ya manejamos lo que estuvimos viendo al principio, que son todos aquellos productos como fabulosos, jabones, pinol, desodorantes, también los tenemos por ahí. Como podemos observar, cremas, champús, todo eso son sustancias químicas que vienen a raíz de la industria.
El siguiente es en la agricultura. En este podemos observar fertilizantes y pesticidas. En pesticidas tenemos desde los que se utilizan en el campo hasta los mismos que nosotros utilizamos como el Rey. No sé si ustedes hayan utilizado alguna vez el Rey o el Baigón, todas las marcas de Los radiolitos los también. radiolitos también son pesticidas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a ahuyentar a estas tan llamadas plagas. ¿Por qué los pesticidas, a pesar de que nosotros los tengamos, los decimos como si fuera agricultura? Por el control de plaga, que es donde generalmente se utiliza, pero ahora en las zonas urbanas que están cerca de lugares de agricultura, pues nos pasan, como quien dice, todas esas plagas, que es lo que nos está pasando actualmente en todos los casas que viven cerca de ranchos o lugares muy alejados de zonas metropolitanas. El siguiente es, aquí, si ustedes se fijan, vimos como una clasificación para nuestras sustancias químicas a raíz del origen que tienen. Lo que sigue es saber cómo es que suceden los accidentes con estas sustancias químicas, porque si se fijan, las sustancias químicas las usamos todos los días y no todos los días tenemos quemaduras por cloro o si nosotros nos lavamos las manos con jabón, no nos da irritación, por lo menos tan grande como para ir al médico. Entonces, ¿de dónde se desprende el peligro de estas sustancias? Por la mezcla, eso muy bien. Y para fomentar el punto de su compañero, vamos a ver un pequeño video que nos va a dar un ejemplo de lo que no se debe hacer con las sustancias químicas. ¡Qué sucio, qué sucio, qué sucio! Ahora esta casa está lista para ser aseada. Es ella. No abras todavía. No quiero esa bruma criticona en mi casa. Jarabe de maple con saliva de bebé y tierra de zapato. Esto requiere todo mi arsenal de limpieza. Burbujas con aroma a limón. Ácidos al fuego. Frappé y presuma. ¿Eres tú, burbujas? Muy bien, como dijo su compañera, ¿qué podemos observar en el video? Que es más de un químico de limpieza. Más de un químico de limpieza, ¿qué más? Porque hay cosas que tenemos en el uso, como dice usted, diario, que parecía que son inofensivas, pero al mezclarlas es cuando hacen las reacciones o podemos tener algún evento o algún riesgo. Es correcto. Los peligros de estas sustancias no son el tenerlas en nuestra casa, sino el hecho de no saber qué es lo que estamos usando y empezar a hacer nuestras combinaciones. De hecho, inclusive ahí tenemos una sustancia que parece de lo más inofensiva, que es la que intentaba limpiar, que era jarabe de maple, tierra y saliva de bebé. ¿Sí? Entonces, esa es una sustancia química igualmente como todas las otras. Y si se fijan qué es lo que pasó con toda esa mezcla, pues se generó una mancha tan espesa que no se podía quitar normalmente. Estos peligros aumentan también dependiendo de la cantidad de las cosas que ustedes usan. No sé si a alguien le ha tocado que va a los balnearios y después de meterse a una piscina que huele mucho a cloro empieza a sentir como picazón en la piel. ¿Sí? Eso es una reacción química. Entonces, la cantidad y el tipo de sustancia es lo que importa al hablar de los riesgos. En cuestión de los riesgos también tenemos una clasificación. ¡Qué sucio, qué sucio, qué sucio!
clasificación se va a dar por la toxicidad. Las clasificaciones en toxicidad dependen mucho, obviamente, del lugar en donde estemos y de las normas que nuestro país implique. Entre las clasificaciones tenemos los extremadamente tóxicos, como lo que hizo la señora en el video. Tenemos los tóxicos, que son sustancias que pueden ser nocivas, pero no tanto como para llegar a peligro de muerte. Por ahí tenemos algunos ejemplos que podría ser en extremadamente tóxico. No sé si ustedes han escuchado hablar del cianuro. ¿No? El cianuro es una sustancia extremadamente peligrosa que si a ustedes les llega a tocar encontrarla, explota. ¿Sí? También tenemos pues en tóxicos el etanol, que es el alcohol etílico que conocemos para las heridas y todo eso. ¿Por qué? Porque si ustedes se toman etanol, empiezan a sentir síntomas como mucho ardor en el estómago, inclusive pueden llegar a intoxicarse por el consumo. Tenemos también los irritantes, que son todas aquellas sustancias como el cloro, que cuando las usamos nos empiezan a dar mucha comezón en la piel. O en grados mayores nos pueden provocar erupciones. La siguiente clasificación es sensibilizantes, que nos pueden causar reacciones alérgicas. Estas obviamente dependen mucho qué tan sensible, como lo dice la palabra, son ustedes a las sustancias químicas. En este caso pueden ser como el formaldehído, que sería como el formol que se usa en algunas cosas. O por ejemplo, hay personas que cuando lavan algunos jabones, ya sea ropa o trastes, hay algunos jabones que les producen irritación. También podría contar como un sensibilizante. Aquí ya también tenemos que hacer esta clasificación según la persona. La siguiente es el carcinógeno. Este es el que nos va a causar estos síntomas como cuando vimos en las noticias que a alguien le echaron ácido y entonces la piel se le empezó a quemar. Esos son los carcinógenos, aquellos que nos van a empezar a consumir el tejido de nuestra piel. Y de estos tenemos el asbesto, que nos puede causar un cáncer muy agresivo, y el benceno. El asbesto hasta hace poco, bueno, hace unos años se empezó a notar que era cancerígeno, y con el asbesto se hacían pinturas en la antigüedad y también se ponían los techos de las casas de antes. El otro sería el mutágeno. Estos son los más peligrosos y al mismo tiempo son los que la gente no sabe que está consumiendo. Los mutágenos son todas aquellas sustancias químicas que nos van a causar una afectación en nuestros genes, ya sea con nosotros o ya sea en las nuevas generaciones. En estas sustancias tenemos, por ejemplo, no sé si han escuchado de Japón y las bombas que aventaron en Japón. La gente que estuvo expuesta en las lejanías a la bomba tuvo afectaciones en que sus hijos nacían sin brazos, sin rostro, sin piernas. ¿Por qué? Porque la bomba nuclear tenía sustancias mutágenas. El siguiente sería tóxico a la reproducción. Hay sustancias químicas que se han asociado en la actualidad a la incapacidad de procrear hijos, que es creo que lo que más ahorita se está viendo con las personas, que ha aumentado el índice en el que no pueden tener hijos, o que el nivel de hijos que tienen pues es mínimo, a diferencia de lo de antes, o cuando los abuelos nos dicen, es que no te tomas ese medicamento porque te va a hacer daño. ¿Sí? Muy bien. En esta cuestión ya vimos más o menos una clasificación, pero ojo con esto, muy importante, todas las sustancias químicas nos van a decir qué afectaciones van a tener.
No se puede vender ninguna sustancia química que no tenga las indicaciones de uso. Si ustedes observan, por ejemplo, atrás de alguna sustancia química, como por ejemplo esta que les voy a pasar, tenemos unas indicaciones de cómo se tiene que utilizar. Esta sustancia química también va a tener los riesgos que nos puede provocar utilizarla de tal o cual manera. Por eso siempre en las indicaciones les va a decir específicamente cómo hay que utilizarla y es importante leerlas. En nuestra tabla de indicaciones de riesgo, vamos a ver que tenemos colores y tenemos números. Tenemos colores y tenemos números. En colores vamos a tener del 1 al 4. Cada color nos va a decir qué grado de riesgo vamos a tener, cada número. Y cada color nos va a decir qué riesgo nos va a causar. Por ejemplo, los rojos casi siempre son asociados a inflamables o explosivos. Los azules son asociados a productos mortales o con algún daño físico que nos puedan provocar. El amarillo siempre se asocia a que no se debe calentar o que no se debe hacer ciertas reacciones porque pueden estallar también. Y el blanco nos dan riesgos específicos, como por ejemplo, este no lo use así porque le puede provocar comezón. Este no lo use así porque puede que le derrita la piel, algo así. Si se fijan, todos los químicos en el laboratorio tienen este tipo de leyenda. Los de uso común no la tienen porque no los dejarían venderlas, pero deberían tener. Con esta tablita vamos a observar todos aquellos productos que no solo nos da riesgo a nosotros, sino que también pueden generar un riesgo ambiental. Ustedes saben que si algo les dice que no se lo pueden comer porque los puede intoxicar, obviamente tirarlo va a provocar exactamente la misma reacción. Y ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros desechamos todos estos productos que si no nos los podemos comer nosotros, los tiramos? Un ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes al terminar, bueno, sus mamás en su casa al terminar de lavar, tiran el detergente? Se va a la alcantarilla y llega probablemente hasta el mar o alguna laguna, ¿no? Eso obviamente no es natural y nos va a hacer alguna afectación ambiental. Recuerden que todo lo que les afecta a ustedes va a afectar al medio ambiente. En cuestión de las afectaciones ambientales, podemos encontrar las de emisiones industriales, que son las que, como nos decía su compañera, las industrias desechan. La siguiente es los residuos domésticos. La siguiente es los residuos domésticos, que son todos los productos que se desechan en el hogar. También tenemos por ahí los productos de agricultura, que son los que se desechan en la agricultura. Tenemos también los desechos de transporte, que son todos aquellos que desechan los vehículos de automotor, motocicletas, etc. Los desechos industriales, que son los que las industrias desechan, no solamente lo que ya no necesitan, sino también todo aquello de maquinaria, empaques, etcétera, etcétera. El siguiente son los productos químicos persistentes. Estos son productos que no se van a degradar y se van a mantener en contaminación, como podría decir los limpiadores de las cocinas o los limpiadores de drenajes. En cuestión de estos productos, ustedes, conforme lo que les dije, pueden notar algunos que a lo mejor se les haga clic de que utilizan el día con día. Los detergentes. Los detergentes. El champú, jabón. El champú, muy bien. El spray que se pone en el pelo o el gel. Muy bien. Los desodorantes también.
En este caso tenemos productos que no sé si se han fijado, la pasta de dientes, el jabón y los desodorantes. Llega un punto en el que te los pones, pero te queda un residito así chiquito que no se lo puedes sacar a menos que abras la botella y la cortes, ¿sí? Todo eso mucha gente lo tira, entonces es un contaminante y son productos peligrosos porque si ustedes, en el caso de la pasta de dientes, se la comen, les puede generar problemas estomacales, problemas de acidez. Por eso siempre les dicen, escupe la pasta de dientes, no te la comas. Y imagínense qué pasaría, qué pasa con ese residuo cuando ustedes lo echan a la basura. Ustedes saben que los basureros pues, son lugares donde nomás llegan, tiran la basura en el suelo y se van. Eso nos puede provocar afectaciones como las que mencionamos en cuestión a que se nos acidifica la tierra, se empiezan a crear líquidos que son muy tóxicos y que cuando se evaporan nos cambian toda esta capa de ozono que tenemos y ya tenemos las lluvias ácidas, etc. Sí, o sea, todo lo que nosotros producimos y desechamos tiene no solo impacto en el mundo, sino también en nuestras actividades diarias. La mejor técnica, por ejemplo, para evitar que todos estos productos nos sigan afectando tanto en salud como en medio ambiente es tratar de utilizar siempre los productos naturales o reducir nuestro consumo de productos. ¿Sí? Por último, chicos, para completar nuestro tema del día de hoy, vamos a realizar un memorama en el que vamos a poner lo que ustedes quieran del tema, pero que sean en pares. Por ejemplo, la coloración, los números de riesgo que podemos tener, también los tipos de sustancias químicas y sus desechos. También podemos poner las sustancias que tenemos en la casa y cuál vendría siendo su nombre químico o su principal componente.